Bienvenidos criaturas del algoritmo a este mi estudio de grabación sofisticado. Bienvenidos a otro episodio de Educando la Pobrería, ese podcast donde aprendemos cosas que duelen más que la letra de un reggaetón, pero curan más que una canción de Silvio Rodríguez. Hoy vamos a hablar de una guerra civil que no ha tenido fin desde hace muchísimos años. Un tema que ha dividido familias enteras, que ha causado pleitos de sobremesa y que hace que los abuelos miren con desprecio a los TikTok de los nietos. La música de antes era mejor. O la música de ahora es la verdadera evolución. ¿Cuál de las dos es mejor? ¿Los vinilos o los beats? Prepárense porque vamos a desmenuzar esta eterna guerra de opiniones sin piedad. Ese debate eterno entre aquellos que veneramos a los Beatles y los que perrean con Bad Bunny como si su vida dependiera de eso. Vamos a ver, imaginemos la escena. Hay una fiesta familiar y de repente el tío rockero pone Bohemian Rhapsody de Queen a todo volumen. Pero viene el primo millennial, saca el celular y se deja ir con un trap de Bad Bunny. Entonces inmediatamente el tío gritaba, eso no es música, parecen gatos en celo. Y el primo dice, ay abuelo, papá, si tu música era para gente que no tenía Spotify. Y es que ese pleito, como les digo, no hay una conversación más inflamable que esa. Generación tras generación, el pleito ha seguido. ¿Y por qué? ¿Por qué nos pasa eso? ¿Por qué nos peleamos tanto por si la música de antes era mejor o no? Bueno, mi querida pobrería, esto es porque la música no es solo sonido. Vea, la música es un reflejo de nuestra vida. Es un espejo de nuestros dolores, nuestros amores. Y es aquello que nos hace bailar aunque el mundo se caiga a pedazos. ¿Por qué nos obsesiona? Ah, porque es el soundtrack de nuestra existencia. Porque la música refleja épocas, dolores, amores, incluso hasta las crisis económicas. Por ejemplo, en los 70s, con las dictaduras por toda Latinoamérica, el rock en español era resistencia. Hoy, con la inflación, con el TikTok, el reggaetón se ha vuelto una catarsis urbana. Pero entonces me pregunto, ¿la música ha evolucionado para mejor o para peor? Vamos a desglosarlo. Ah, la nostalgia. Ese virus emocional que nos hace creer que todo lo que escuchamos cuando teníamos 17 años era arte puro. Esa sensación que nos hace creer que la música de ahora es pura basura digital. La música de antes no solo suena mejor, también huele a vinilo, sabe a serenata, duele con elegancia. Antes el amor era poesía. Ahora el amor es logística de motel con autotune.
Ok, ok. Antes de que empiecen a sonar las trompetas de la indignación, detengámonos un segundo. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si yo les digo que la música de antes solo nos parece mejor porque es el soundtrack de nuestros recuerdos? La ciencia lo explica. Según estudios en neuropsicología musical, mire usted, sí existe. No, no es invento mío, se los juro. Neuropsicología musical. El cerebro asocia las canciones de la adolescencia con emociones intensas. Y eso crea una especie de sello dorado en nuestra memoria auditiva. Por eso es que la canción que escuchabas mientras hacías el primer intento de beso, malísimo por cierto, acuérdate, siga sonando como si fuera una obra maestra. Aunque cuando lo ves objetivamente es un desastre melódico. Tenemos que aceptarlo, ¿no? Empecemos por la música de antes. Vamos a ir desglosando por épocas. Esa música que muchos llaman clásicos para sonar cultos, pero que en realidad es la banda sonora de los papás que nos criaron con cassettes pirateados. Vaya, vámonos, aquí nomás, vámonos a mi época, vámonos a los 60, 70. La época dorada del vinilo y el alma cruda. Piensen en los Beatles, por ejemplo. Los Beatles, 4 tipos de Liverpool que cambiaron el mundo con Hey Jude. Puta, qué canción, chique su madre. No había autotune, no había productores con laptops, era Paul McCartney tocando el bajo con los dedos ampollados, John Lennon gritando verdades desde el techo de su casa y las letras, puta madre, las letras eran poesía pura, amores que duelen, guerras que matan, sueños que vuelan. Y el sonido, experimentación total. Cada álbum de esa época es un viaje, del folk a la psicodelia, de las baladas al rock progresivo. En esa época la música era artesanía, no era fábrica. Vaya, que no solamente sea todo gringo, todo en inglés. Vámonos al tango, vámonos a los boleros latinos. Carlos Gardel. Muy probablemente muchos de ustedes no sepan ni siquiera quién es Carlos Gardel. Pero Carlos Gardel cantaba, por ejemplo, Mi Buenos Aires querido, con una voz que puta te transportaba a las calles empedradas de los años 30 de Buenos Aires en Argentina. O vaya, Celia Cruz, la reina de la salsa, cuando salía al escenario con su quimbara, quimbara, quimba, quimbamba, quimbara, quimbara, quimba, quimbamba, te hacía mover las caderas, puta, que estuvieras en estado de coma o estuvieras, no sé, paralítico, te movías. ¿Por qué? Porque eran auténticos, porque grababan en estudios humildes, con micrófonos que captaban todo el eco de la habitación. No había edición digital, entonces si desafinabas, igual te aplaudían, porque importaba más el alma que la perfección. Esa era parte del encanto. Y las historias que contaban eran pobreza, migración, pasiones prohibidas. En México el mariachi de Vicente Fernández era un himno de ranchos y de corazones rotos. Esa música unía comunidades, educaba en valores y no daba sermones. ¿Ustedes se acuerdan, por ejemplo, de una canción llamada La Bamba de Richie Valens?
Esa canción nació en las fiestas de pueblo, se volvió un himno global. ¿Por qué? Porque esa música te hacía sentir de algo, te hacía sentir parte de algo más grande. Te hablaba directo al corazón, sin intermediarios. Antes, grabar una canción era casi un ritual. Eh, los músicos afinaban, ensayaban, sudaban, se peleaban, obviamente, se reconciliaban y luego grababan en una sola toma. No sé si ustedes habrán conocido a un cantante llamado Freddie Mercury, pero el tipo grababa con la garganta rota, pero el alma la tenía encendida. Hoy tenemos artistas que graban con la voz perfecta, pero el alma ausente, como en modo avión. Ojo, tampoco les voy a decir que hay que romantizarlo todo, pues, porque no todo era pijudito. La música de antes era elitista. Tenemos que decirlo, era muy elitista. ¿Por qué? Porque si vos no tenías un tocadisco o si no vivías en una ciudad grande, te dejaban fuera de la fiesta, compadre. Yo me acuerdo, por ejemplo, que cuando nosotros estudiábamos en el colegio, en bachillerato llegaron unos tipos provenientes de aquí de Tegucigalpa y llegaban presumiendo que ellos escuchaban, es, ¿cómo se llamaba? Estéreo 1000 y que ellos podían escuchar la música rock de aquellos tiempos. Obviamente nosotros de allá de un pueblo, de un rancho, jamás habíamos oído hablar de Estéreo 1000, ¿no? Entonces, claro, ellos eran los héroes, mira que ellos tienen antenas para escuchar las radios de Tegucigalpa. Y nos reuníamos en sus casas para escuchar las pinches radios de Tegucigalpa. Hazme el puto favor. Ah, pero está bien, Stereo 1000 transmitía toda la música gringa, ochentera, no, setentera de aquel entonces, pero nosotros teníamos a Radio Belice, que no llegaba a Tegucigalpa y nos llenaba de música cubana. La Sonora Santanera, la Sonora Matancera, Celia Cruz, puta madre. Entonces, nosotros teníamos también influencias cubanas, italianas, españolas, que no se recibían aquí en Tegucigalpa. ¿Por qué? Porque las radios en aquel entonces decidían qué era lo que ibas a oír. Vos no lo decidías. Y obviamente habían horrores de horrores. Letras machistas, la gente salía cantando con playback descarado, y algunos tipejos que tenían un ego tan grande que necesitaban su propio camerino. Además, en aquel entonces las discográficas dominaban todo y cuando salía alguna voz disidente, pues obviamente lo silenciaban. Tenemos muchas historias de muchos cantantes de música contestataria, música pop, que fueron prohibidos en aquel entonces. Y aún así, a pesar de esa represión, el impacto cultural fue brutal, una cosa exagerada. El rock en español de los 70, con Charly García, Sui Generis, era la banda sonora de la juventud argentina contra la opresión. Por ejemplo, si ustedes no han escuchado Canción para mi muerte, puta, se han perdido de un rolón salvaje. Porque no solo es una rola, es un grito de juventud. Vámonos más para casito. Acerquémonos a los 80 y los 90. Esa época dorada del exceso, del cassette pirateado, de, de Michael Jackson con Thriller, el álbum más vendido de la historia, con zombies bailando,
Y obviamente ritmos que inventaron el pop moderno. Había una Madonna rompiendo tabús diciendo Like a Virgin, me hace sentir como una virgen tocada por primera vez. O sea, era una cosa escandalosa. Ahora nos parece inocente. Ah, en Latinoamérica, por ejemplo, Soda Stereo. Gustavo Cerati cantando de música ligera. Un himno que todavía lo pueden oír hasta en los estadios. ¿Por qué pegaban? Porque tenían una producción impecable, pero humana. Sí, usaban sintetizadores, pero con guitarras que rasgaban el alma. Y entramos entonces al hip hop naciente, con Rom DMC mezclando rap con rock en Walk This Way, con Aerosmith. Óiganme, cuando yo vi por primera vez a Ron DMC rapeando con Aerosmith, puta, yo casi quemo todos los discos que yo tenía de Aerosmith, se los juro. Porque decía yo, qué bajo han caído, ¿cómo es posible que Aerosmith nos haga esto a todos sus fans? Y yo creo que eso fue una reacción a nivel mundial. Era una cosa escandalosa. Nosotros estábamos francamente indignados. Así, indignados. Porque no ve que era eso. Aerosmith, que eran nuestros dioses del rock, rapeando. Chingue su madre. Y sin embargo, esa combinación, esa mezcla, abrió las puertas para el gangster rap de los 90. Vámonos entonces a los años 90, con un grupazo llamado Nirvana. Hombre, el grunge de Nirvana con Smell Like a Teen Spirit es que capturaba la angustia juvenil sin filtros. Y ahí empezaba a sonar una cosa primitiva que se iba a llamar reggaetón, con Daddy Yankee y su gasolina. Eran ritmos caribeños que democratizaron el baile en las calles. Pero también habían sombras, y bien feas. El crack de los 80 trajo letras sobre drogas, sobre violencia, sobre fuck the police, letras violentas que glorificaban el caos. Y la piratería empezó a matar a los artistas chicos. Sin embargo, esa era nos dio raíces muy profundas, muy, muy profundas. Así que sí, había arte, había muchísimo arte, pero también había muchísimo, muchísimo drama. Vámonos ahora a la otra esquina, ¿no? Vamos a la música de los 2000, en estos últimos 25 años. El mundo del streaming, el mundo del scroll infinito, con muestras innovadoras, letras introspectivas, letras que hablan de fama y de fe. Pero fíjense que el boom real de esta música vino con el trap y el reggaetón global, con un nombre, Bad Bunny. Un tipo que salió cantando letras como que si tu novio no te mame el culo, o ella perrea sola, o cosas que a nosotros nos parecían asquerosas cuando las escuchamos por primera vez, pero que los hipotes
se identificaron inmediatamente, porque les llegó a esa necesidad emocional, a ese vacío existencial que tiene la generación de cristal. El feminismo callejero que venía en beats perreantes o con Rosalía fusionando flamenco con trap en Malamente, por ejemplo. ¿Qué era lo que tenía esto de revolucionario? ¿Cuál era lo diferente con la música de la que hablamos antes? La accesibilidad. Cualquier persona con un iPhone graba en una aplicación, GarageBand, por ejemplo, lo sube a SoundCloud, y las plataformas como Spotify han creado playlists que conectan a un fan del K-pop en Seúl con un fan del K-pop en Bogotá, o un reggaetonero qué sé yo, en Tegucigalpa, compartiendo la playlist con un reggaetonero en Rusia. O sea, se ha globalizado la música inmediatamente. Las letras son más crudas, tenemos que aceptarlo. Son más yo, me identifico más. Me identifico con la ansiedad, me identifico con la angustia de existir, con las identidades queer, con, con la incertidumbre millennial. Vaya, Taylor Swift, un folk indie que vendió millones. Y el sonido, unas mezclas jaladas de los pelos. O sea, de repente aparece Billie Eilish susurrando sobre depresión, con unos beats minimalistas cuando canta Bad Guy. O esa canción que probablemente ustedes no sepan de quién es, pero que la han globalizado en TikTok, de Burna Boy. ¿Quién no ha escuchado Despacito de Luis Fonsi? Puta, Despacito de Luis Fonsi rompió récords en el 2017. Pero ahora, en el 2025, Sabrina Carpenter domina. ¿Cuál es la ventaja en este caso? La diversidad. Hay muchísimos ritmos alrededor nuestro actualmente. Por ejemplo, un post en el Blues Project de este año dice, el Rhythm and Blues, que es una serie de música muy buena, por cierto, no está muerto, está evolucionando. En el 2025, el género Rhythm and Blues está en su altura evolutiva más diversa que nunca, con artistas entregando canciones de calidad. Ah, caramba. Pero no los iba a dejar ir así. No, no, no. No se me iban a ir con vida. Las críticas, mi querida pobrería, también duelen. Y actualmente, el autotune salva a muchos desafinados. Pero la música ahora suena como robots en una convención de otorrinos. Son letras superficiales, dramas de 15 segundos. Pero esto no es al azar. Ahora la música solo necesita un segmento pegajoso, porque ya no está destinada a durar, está destinada a volverse viral en TikTok. Fíjense en ese detalle. Se ha incrementado el consumismo. Con solo decirles que el año pasado, en el 2024,
se lanzó más música en el 2024 en un solo día que en todo 1989. Y no lo digo yo, lo dicen estudios especializados. La música se ha convertido en una comida rápida sonora. Es decir, los hits son totalmente desechables. Los algoritmos premian lo viral sobre lo profundo. Y entonces yo me pregunto, bueno, ok, de acuerdo, pero ¿será esto verdaderamente sostenible? ¿Irá a durar? Yo creo que todos en algún momento nos hemos preguntado eso, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar con Bad Bunny dentro de 20 años, por ejemplo? Yo siento que lo que va a pasar es que el hombre va a encontrar un ritmo, no reggaetón, más maduro, más adulto, más centrado, como le está ocurriendo. No sé si ustedes han notado, de las primeras canciones de Bad Bunny, que eran vulgares, sexuales, glorificaban el sexo, a estas últimas que dicen, hubiera tomado más fotos cuando tuve la oportunidad, te hubiera abrazado más cuando pude. O sea, no es una canción escrita a lo pendejo, es una canción que te habla de lo superficial e intrascendente que es la vida, de lo rápido que puede desaparecer y cómo después quedamos queriendo más de eso que ya no vamos a poder tener. Entonces, yo me pregunto, bueno, ¿esta música de verdad va a poder durar? ¿O solamente es comida rápida para adictos ¿cómo le llamo? Al scroll, al pasar videos de TikTok con el pulgar, ¿no? No sé cuál es la palabra correcta para decirlo en español, pero es el scroll, es el deslizar la pantalla hacia arriba. La música de ahora tiene algo que antes no lo teníamos: democracia sonora. Actualmente cualquiera puede producir una canción desde su cuarto con solo una laptop y una conexión a internet rápida. Antes necesitabas una disquera, necesitabas un estudio, necesitabas vender tu alma a un productor con cadenas de oro y olor a cigarro barato. Esto ha permitido que surjan talentos genuinos sin filtros, pero también ha permitido que salga mucha porquería con ritmo. Porque por cada Billie Eilish hay 1000 tipos haciendo trap, sobrevivir rápido y morir con muchos followers. Esa pendejada, pues. O sea, la música actual está diseñada para durar lo que dura un video de TikTok o una historia en Instagram. 15, 30, 45 segundos. Ya no se hacen canciones para durar. Ya no se hacen canciones para escuchar. Se hacen canciones para viralizarse. El estribillo obviamente tiene que sonar bien en TikTok. El ritmo tiene que caber en una historia de 10 segundos. Y las letras, puta, las letras solo necesitan tener baby, yeah, y alguna referencia a dinero o a sexo. Antes, el músico componía sus canciones para decir algo. Ahora, las disqueras producen sonidos para que vos compres algo. La industria musical actual es un monstruo de algoritmos. Spotify, YouTube, TikTok, todos deciden qué vas a escuchar incluso antes de que vos lo sepas. Y nosotros bien felices, como pendejos, moviendo la cabeza, como si fuéramos unos zombies con ritmo. ¿Y quieren saber qué es lo peor? Que ya no escuchamos música. Ahora consumimos música.
Consumimos música como si fuera comida rápida, instantánea, barata y olvidable. Antes, un disco te acompañaba por años. Ahora una canción te acompaña hasta que sale la nueva tendencia de TikTok. Analícenlo. Entonces, ¿de verdad la música de antes era mejor? Depende. Si hablamos de composición, producción y originalidad, sí, probablemente sí. Pero si hablamos de accesibilidad, de diversidad y democratización, la música de ahora gana, definitivamente. ¿Por qué? Porque como les decía antes tenías que escuchar lo que el fulano de la radio quería poner. Ahora vos podés explorar un continente entero de música entrando a Spotify y puedes encontrar jazz etíope, metal japonés, tambores tibetanos progresivos, música de todas partes del mundo. Jamás en la historia del ser humano hubo tanta libertad musical como ahora. Solo que el problema no es la música. Somos nosotros que tenemos la atención de un pez dorado con déficit de dopamina. Lo que realmente amamos no es la música de antes, es nuestra versión de antes. Aquello que bailaba en las bodas, aquel tipo que cantaba en los buses, aquellos muchachos que lloraban con un cassette. Por eso, cuando alguien critica nuestra música de esa época, sentimos que nos critican a nosotros. Porque la música no envejece. Lo que envejece es el oído con ego. Cada generación cree que la siguiente arruinó el arte. Como si el mundo fuera un eterno... Antes sí había música de verdad. Pero es que eso mismo decían los abuelos del jazz cuando apareció el rock. Y eso dijeron los abuelos del rock cuando apareció el reggaetón. Así que mis queridos boomers, mis queridos millennials, centennials, o como putas les quieran decir, tranquilos. Nadie tiene la razón absoluta. La música de antes tenía alma, sí. La de ahora tiene beats. Y ambas nos sirven para no volvernos locos. Entonces, ¿quién gana la pelea? Aquí va mi veredicto, sin filtros. Ninguna de las dos. Esa eterna lucha de opiniones por qué música era mejor, que si esto, que si aquella, es una soberana pendejada, créanmelo. O sea, es una pendejada generacional porque la música no compite. La música evoluciona. La música de antes nos dio raíces, nos enseñó a soñar con menos ruido. La música de ahora nos da alas, nos conecta en un mundo caótico. Y entonces, ¿qué nos queda? Afortunadamente, nos queda el punto medio. Escuchar lo que te gusta sin sentir culpa. Poder disfrutar de una sinfonía de Beethoven, poder escuchar los Tigres del Norte en la misma playlist, perrear sin remordimiento. Eso te hace más evolucionado que cualquier purista del sonido. Porque la música al final no tiene época, tiene efecto. Lo mejor es aquello que te mueve. Puedes poner Stairway to Heaven para reflexionar. Puedes poner Tusa para desahogarte. Mezcla, no elijas bandos. Mira, si una canción te eriza la piel, si te hace bailar o si te arranca una lágrima, entonces esa canción funciona. Y si funciona, no importa si viene de un vinilo o si es de un algoritmo.
La música no compite, la música muta. De vinilos a NFT, de radios a inteligencias artificiales componiendo hits. En algún futuro habrán conciertos de realidad virtual, colaboraciones con inteligencias artificiales, pero el alma la ponemos nosotros, lo que nosotros disfrutamos y nos identificamos. Así que la próxima vez que escuchen a alguien decir, la música de antes era mejor, pregúntenle, ¿mejor para quién? ¿Para tu corazón o para tus oídos? Porque lo único peor que una mala canción es un buen recuerdo convertido en dogma. Y con esto, mi querida pobrería, han sido ustedes educados. Recuerden, si su playlist tiene desde Chayanne hasta Quiet Riot, Slipknot, Pantera, Los Tigres del Norte, Bad Bunny, están haciendo algo bueno. Algo están haciendo bien. Pero quiero saber qué piensan ustedes. ¿Son team vinilo o son team streaming? Escríbanme en las redes, comenten este episodio, síganme para mayores dosis de realidad. Si este podcast les ha abierto los ojos o los oídos, compártanlo. Compártanlo con esa pobrería que necesita educarse. Hasta el próximo episodio, donde seguiremos educando a la pobrería.